Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Fabiana Quispe Bedriñana, miembro de este círculo académico, y esta tarde estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Julio César Salomé Castro, a quien agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta tarde. El doctor Salomé es abogado por la Universidad Peruana Los Andes, egresado de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, docente en los cursos de Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Procesal, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ha sido asesor en la Academia de la Magistratura, ha sido secretario de confianza en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ha sido asesor en distintos ministerios del Ejecutivo y actualmente abogado consultor de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. En esta ocasión, el doctor Julio César Salomé disertará sobre democracia y elecciones. Cabe señalar que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en dos etapas: la disertación y la ronda de preguntas. La disertación se realizará por el lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, para trasladárselas al doctor una vez terminada su exposición. Bueno, sin más, doy pase al doctor Julio César Salomé. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, saludar a todos y todas, y en especial agradecer tanto su presencia y su compañía en estos minutos que hablaré lo más sucinto posible, para más bien dar pase al debate. Asimismo, agradecer sin duda al Café Jurídico de Derecho y Sociedad, que me honran con esta invitación, y agradecido entonces y cumplido con estas disposiciones que Fabiana nos ha indicado, inicio ya mi presentación, que espero pueda serles de alguna y de la mayor utilidad posible. Permíteme, por favor, Fabiana, compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Yo lo veo. ¿Ustedes pueden verlo? Fabiana, ¿podría confirmar? Sí, doctor, sí, lo podemos observar. Perfecto. Lo voy a compartir aquí en grande para que puedan. Bueno, hemos querido hablar, conforme a lo que habíamos coordinado con nuestros amigos de Café Jurídico, de democracia y de elecciones, precisamente en esta etapa ya a puertas de las fiestas electorales, una de las formas o una de las manifestaciones más arraigadas de la democracia, con algunas puntualizaciones que seguramente iremos viendo en estos minutos, pero que en efecto es un elemento gravitante para la existencia de una democracia. Antes de hablar de la democracia y lo que implica y del poder de las elecciones y del poder del voto, quisiera yo refrescar o recordar algunas ideas que sin duda tienen un aterrizaje, tienen una conexión implícita con lo que estamos aquí tratando, y por eso que me atrevo a recordarlas. Y este pasaje, este particular ítem del que yo quiero hablar, es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado constitucional, y luego cómo este Estado constitucional impacta en la democracia constitucional, y los dos elementos que se abren a partir de esto de la democracia. Digamos, no es un descubrimiento nuevo, pero que en el Estado constitucional tiene otro matiz, tiene otra impregnación, y por eso que me atrevo a recordar esta lógica del Estado de Derecho. Como ustedes saben, el Estado de Derecho encumbra, reconoce y tiene como elemento principal la ley, ¿no? Tiene como finalidad, como dirección, sujetar el poder a través del derecho. Es decir, ese poder que antes en el Ancien régimen, en el gobierno absolutista, estaba desbocado y estaba descontrolado y era dominado por el sistema
absolutista por los reyes, por los monarcas, por la alta sociedad, digamos, en ese sentido, que tenían incluso la capacidad para matar o que tenían esclavos, etcétera. Toda esa situación, todo ese poder que tenían y siempre todas las formas de poder conducen a, cuando no tienen control, a absolutismo. Entonces el Estado de Derecho, que es un gran triunfo, por cierto, conduce a tratar, o se dirige a, por eso que la ficha dice con dirección o la dirección, es tratar de sujetar todas estas potestades a el derecho. Al derecho con mayúscula, dicho sea de paso, porque estamos hablando de todo el sistema del ordenamiento y no estamos hablando de un derecho en específico, ¿no? Y esto evidentemente tiene una gran significancia porque detrás de esa finalidad, detrás de esa dirección, está un gran valor que es muy bien trabajado por profesores como Zagrebelsky, y que este valor es la eliminación de la arbitrariedad, es decir, controlar precisamente esta potestad. Ahora, ¿qué sale mal? O sea, si este es el Estado del Derecho, si la dirección es buena, el valor es bueno, y la dirección más valor crea el Estado de Derecho, y entonces se mueve en este círculo que ustedes pueden ver, ¿qué salió mal? ¿Por qué el Estado de Derecho es insuficiente? ¿O por qué ha fracasado? ¿Y por qué de una democracia que ya existía en el Estado de Derecho pasamos a una democracia constitucional? ¿Y cuáles son las diferencias? Yo creo que para entender este fracaso del Estado de Derecho es que, en particular, el Estado de Derecho nuestro, el Estado de Derecho del civil law, hay que tener en cuenta algo muy importante, y nuevamente esto es trabajado por varios profesores, pero creo que es especialmente significativo, y yo recomiendo mucho un libro que es prácticamente un manual de derecho constitucional moderno, que es Derecho Túctil del profesor Zagrebelsky, pero sin duda un hermoso trabajo es un trabajo sobre precedentes vinculantes que tiene el profesor Roger Rodríguez Santander, que está publicado por Palestra. Y en este trabajo, que uno podría decir en principio que tiene que ver los precedentes con el Estado de Derecho, pero el profesor Rodríguez Santander, perdón, hace una enorme introducción a cómo funciona un Estado de Derecho en el civil law y cómo funciona el Estado de Derecho en el common law, y nos da en el clavo cuál es el error del Estado de Derecho en el civil law. Además, creo que también sería recomendable, para hablar un poco de libros, y este es el último que menciono en esta parte, les prometo, el libro de Marinoni, también vinculado en principio al tema de los precedentes, pero que con motivo de los precedentes y de la forma como se entienden en el common law y cómo lo hemos entendido o malentendido, mejor dicho nosotros, también se ocupa de un largo capítulo de más de 150 hojas del Estado de Derecho, pero muy bien escrito, muy fresco, muy compenetrado con la realidad del common law, con amplias citas en inglés para leerlo de primera fuente. Y entonces es un gran texto que yo recomiendo para explicar este error del Estado de Derecho, y ahora sí me concentro en lo que tiene que hablar, no hablar de los autores, pero quería que sepan, digamos, mi fuente. El Estado de Derecho sale mal, no termina siendo la pieza que necesitábamos, porque recuerden ustedes que en la división de poderes que se crea bajo la lógica del Estado de Derecho, tenemos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Mientras que al Legislativo se le asigna la facultad de hacer las leyes, recordarán ustedes que al Poder Judicial se le prohíbe interpretar esas leyes, y al Ejecutivo solamente se le permite ejecutar, dice la palabra, ¿no?, las leyes que hace el Parlamento. Y entonces, claro, esto tiene obviamente un contexto, ¿no? Se quería debilitar al Ejecutivo porque el Ejecutivo era pues el ancien régimen, los reyes, la monarquía, y por tanto el ejecutor era totalmente desconfiable, ¿no? A su vez se quiere debilitar el judicial porque el judicial, que eran cargos nobles, que eran títulos nobiliarios y que se podían vender, por tanto, porque se compraba un título noble, ¿no?, también habían sido parte del status quo. O sea, era imposible que un comerciante le gane un noble en un juicio, porque el juez también era un noble y quería mantener y protegía el status quo. Y esta desconfianza es que genera que no se pueda confiar en el Poder Judicial luego de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa. Y entonces, en quien se confía por toda la doctrina que venía de Inglaterra, de Rousseau,
y evidentemente también por la enorme influencia de Rousseau, también por la influencia de Charles de Second, barón de Montesquieu, se da la mayor potestad al legislativo. ¿Por qué? ¿Cuál era el razonamiento de Rousseau y Montesquieu? Era que como el legislativo estaba conformado por el pueblo, entonces el pueblo que llevaba ahí a sus representantes no podía desconfiar de que ellos, que también iban a sufrir esas leyes, que iban a tener efectos y carácter general, como ellos también las iban a sufrir, no iban a legislar en contra de ellos mismos. O sea, me reexplico. Si el legislador era a su vez un ciudadano de a pie común y corriente, entonces era imposible en la lógica del legislativo, ¿no?, que legislen contra de ellos mismos. Y por tanto la legislación estaba protegida de que sea un instrumento de distorsión del poder, porque ellos, como legisladores y personas comunes, iban a sufrir tarde o temprano las consecuencias de las leyes que ellos aprobaban. Entonces, esta fe intuitiva, debemos decir, ¿no?, de eliminar la arbitrariedad en base al legislativo, falla, porque si ustedes se dan cuenta, es como tener una laptop, un celular, que ustedes ahora seguramente lo están viendo, y para tratar de controlarlo, ¿no?, para que no caiga solamente en manos de una persona, designas a otra persona. O sea, no es que has cambiado la forma de control de la computadora o del celular. Lo que has hecho es cambiar de administración. O sea, no has dividido realmente el poder. Lo que has hecho es cambiar de forma de quién va a dominar el poder. Antes tenías un rey, ahora tienes un parlamento que reina y que gobierna sobre los demás. Entonces, esta eliminación intuitiva en base a la absoluta confianza en el parlamento falló. ¿Por qué no falló en Inglaterra? ¿Por qué no falló en Estados Unidos, ¿no?, que son propios del common law? Pues no falló porque, a diferencia nuestra, ahí sí existió un Estado en el que se dividieron poderes, ¿no? Ahí sí hubo, desde el minuto uno de la construcción del Estado, pesos y contrapesos, ¿no? Y al haber estos pesos y contrapesos, entonces no se distorsionó el poder, ¿no? No se confió ciegamente en el Parlamento, pese a que el Parlamento francés estaba, perdón, pese a que el Parlamento latinoamericano, o inglés, quiero decir, la bulla me distrae. Permítanme, en todo caso, Fabiola, un segundo, voy a controlar el vehículo, que no sé qué ha sucedido, que no me deja, bueno, ya está solucionado, creo. Muchas gracias, perdone. Ahora sí, volvemos a lo nuestro, perdónenme. Hablaba yo de que el Estado inglés no falla en esto, porque pese a que el Parlamento tiene esta potestad de control sobre la corona, hay un nexo entre la corona y el Parlamento, que es el gabinete, que si bien son impuestos o votados o designados por el Parlamento, lo cierto es que una vez designados, ellos manejan una política propia en confianza con la corona, ¿no? Y a la vez, el Poder Judicial, que es un gran elemento en el common law, no era un órgano de desconfianza y por tanto, miren qué interesante, es que al juez no se le prohíbe, como en nuestro sistema, interpretar, ¿no? Y como se le permite interpretar, entonces el juez puede, como pasó en Estados Unidos, cuestionar incluso la constitucionalidad de una ley, algo que en nuestro civil law se prohibió. Y se prohibió de forma tal que, como ustedes recordarán, la casación, por ejemplo, es un instrumento para, no para, en la casación original, quiero decir, no la casación como está configurada hoy en día, sino que la casación original era un instrumento para evitar que el juez interprete. O sea, uno podía ir en casación, y además en principio iba un órgano de carácter parlamentario, ¿no? Después iba a la Corte Suprema, pero siempre con el carácter de controlar que el juez no se haya apartado del texto. Hoy en día la casación es para controlar que el juez no haya interpretado mal, ¿no? O sea, ya reconociéndole un carácter interpretativo. Pero en la lógica del Estado de Derecho, la lógica del Estado decimonónico,
lo que prohibía más bien, o lo que fomentaba la casación es que el juez no interprete. Entonces, este es un error que conlleva a que el Estado de Derecho clásico decimonónico fracase. Y es que, como vamos a hablar varias veces de este término procedimental, es importante explicarlo. En estas circunstancias en las que el legislativo empieza a fallar, en las que el judicial está maniatado y el ejecutivo también, y el legislativo empieza a sacar normas que solamente les conviene a ellos, ¿no? Se empieza a debilitar a la Constitución del Civil Law. La Constitución tiene, como dice García de Enterría en este enorme libro que es el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho y el Tribunal Constitucional, ¿no? Él dice, la Constitución francesa fue víctima muy rápidamente de dos ataques, de derecha y de izquierda. Por la derecha, Napoleón, que apenas unos años después de la Revolución Francesa volvió a instaurar la monarquía en Francia. Y por la izquierda, ¿no?, está el propio Parlamento y dogmáticos, profesores, como la Ferdinand Lasalle, que dice que la Constitución es una mera hoja de papel, un documento que no sirve, un documento que no es vinculante, y la Constitución solamente, en el mejor de los casos, es una norma procedimental, una norma que la parte sustantiva, la parte de los derechos fundamentales, la parte que ha reconocido garantías para el ciudadano, es meramente política, es meramente invocable. Y por eso que se hablaba con todo gusto de los derechos que tenían que tener una ley de desarrollo, o los derechos que se cumplían conforme a las posibilidades económicas del Estado, los conocidos derechos programáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Constitución era una mera declaración de voluntad, ¿no? Y solamente se ve a la Constitución entonces, en el mejor de los supuestos, como una norma procedimental. La norma procedimental, ¿qué quiere decir? Que solamente te dice el quién y el cómo. ¿Quién hace tal cosa y cómo lo hace? ¿No? En el caso del Parlamento, ¿quién hace la ley? El Parlamento. ¿Cómo lo hace? A través del procedimiento legislativo, por una votación nominal, por una votación a mano alzada, o por un número selecto o determinado de congresistas o parlamentarios que votan tal iniciativa. Y entonces, insisto, la Constitución es tomada como un mero procedimiento, ¿no? O sea, viene de esta parte que es el derecho procedimental, y esto deriva a la vez, o sea, esta forma intuitiva de seguir actuando, este olvido de la Constitución en sentido sustancial, en sentido dogmático, en sentido de vinculante para todo el ordenamiento jurídico, es olvidado poco a poco. Y eso hace que los intereses del el Parlamento, el legislador, se agraven, ¿no? O sea, son ellos los dueños de la legislación. El gran garante para Rousseau, para eh, Montesquieu, termina siendo, en países como Alemania, Francia e Italia, muchas veces el traidor, ¿no? Muchas veces el que legisla en contra de ellos, y perdiendo rápidamente ese principio que tenía la legislación, que es el principio de abstracción. O sea, no regulo para nadie, no hay ley con nombre propio, pero no. La realidad era que cada vez las normas eran más particulares. Había normas para comerciantes de navíos, para comerciantes de tierra, y cada vez se van particularizando más, como es evidente que pasa hoy con las leyes. Entonces, este carácter intuitivo derivó en eso por un lado, y por otro lado, en regímenes fascistas o nazistas, por la búsqueda del perfeccionismo. O sea, no hay que respetar a las personas de determinado color, por ejemplo, en el régimen nazi. O la familia italiana tiene determinadas características, en el régimen fascista. Entonces, este fanatismo es precisamente empujado cuando una constitución tiene solo un sentido procedimental. Así fracasa entonces el el Estado de Derecho y la Constitución que al Estado de Derecho servía. La lógica, insisto, y esto lo paso en 30 segundos, para no demorarme más, la lógica en el Common Law era absolutamente diferente. En el Common Law había limitación efectiva de poder a través de
de la distribución y de la desconexión entre entre un poder y otro, pero a la vez íntimamente vinculados por las funciones que cumplen, ¿no? Y entonces hay un ejemplo muy lindo que lo dice el profesor Gargarella, que es que en estados como Inglaterra o como en Estados Unidos, cada poder, cada uno de ellos, tiene un misil, ¿no?, que es capaz de crear una destrucción tan potente para el Estado que cuando el otro quiere atacar es consciente que ese otro poder, tiene un misil también. Y entonces lo mejor es llevar las aguas en calma, llevar las cosas pacíficamente, porque tanto este poder como aquel otro están preparados para la confrontación. Y ambos se pueden destruir y así destruir inclusive el Estado o dañarlo mucho. Entonces se autocontrolan, se autolimitan, ¿no? Que no era lo que pasaba y de hecho hasta hoy en día, me lo dice Gargarella, lo dice Bernal Pulido y yo lo secundo, ¿no?, creo en lo que dicen, no tenemos hasta el momento una limitación efectiva del poder, ¿no? No hemos logrado esos pesos y contrapesos, ¿no? El check and balance, ¿no? Gargarella precisamente tiene una conferencia que ustedes pueden buscar además en YouTube, que la hace en México, que es muy buena, que se llama el check and balance desbalanceado, ¿no? O sea, no tenemos en realidad un check and balance porque en realidad, en rigor, está desbalanceado. Y entonces, en el common law la lógica funciona así, limitación del poder, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial se enfrenta a una situación concreta y es el juzgador el que muchas veces, la mayoría de veces debemos decir, no todas, pero en la mayoría de veces hay una creación judicial del derecho y este dato sociológico en realidad, sociológico jurídico en el mejor de los casos, es recién recogido y sale para un control legislativo y finalmente la redacción de la ley. En cambio, en el nuestro, ¿no?, un Estado positivista, en el Estado decimonónico, lo que hacemos es engrosar las facultades del legislador, una confianza absoluta en él, ¿no? Y esta supuesta legislación que debe ser abstracta termina anulando las facultades del juez y lo que termina haciendo es que no cumple ni con la separación de poderes, ¿no? Se engrosa más al legislativo, no hay una efectiva separación de poderes, no cumple con el grado de abstracción porque la legislación termina siendo particularizada, ¿no? Y no cumple o termina, mejor dicho, perdón, ahí sí es efectivo, termina anulando al juez y por eso que hasta, por ejemplo, hoy en día tenemos todavía el delito de prevaricato, que es un rezago en muchos aspectos, en la mayoría de aspectos. Puede haber algunos pequeños aspectos salvables del prevaricato, pero en la mayoría de casos es un rezago de este estado decimonónico. Creo que esto ya lo he explicado, o sea, la generalidad de la ley y la abstracción de la ley han desaparecido. Y esto, o sea, per se no está mal. Lo que está mal es pensar que podía ser así. Lo que está mal es pensar que la norma podía ser absolutamente abstracta e indiferente a las situaciones concretas, ¿no?, y genérica, cuando en realidad lo que se necesita, y más aún en días como los nuestros, de legislación muy particular. O sea, hay, por ejemplo, una ley aeronáutica que quizá ninguno de nosotros la aplique jamás, pero existe. Hay una ley de descuentos tributarios para traer carros especiales, ¿no? Muy pocos de nosotros la aplicaremos. O sea, hay una ley para reconocer derechos particulares de personas con discapacidad, que quizá, y ojalá así sea, ninguno de nosotros las necesite. Entonces, en efecto, no está mal que haya normas muy particulares, ¿no? Por supuesto que no pueden ser ni antes ni ahora con nombres propios, o sea, dirigido exclusivamente a una persona. Pero sí, no está mal que sean, que no tengan ningún efecto particular. Pueden haber normas particulares, pero por las circunstancias, porque las cosas así lo demandan. Entonces, este es el error del Estado de Derecho. Ya hablamos de que es general, no es abstracto, no garantiza coherencia, que era otra de las finalidades. Ahí quisiera de pronto detenerme un segundo para aclarar esta idea, que de pronto no la he mencionado del todo, que es que una de las finalidades de que el poder legislativo o el Parlamento centralice también el poder, que
no existen incoherencias, que no existan supuestas contradicciones, lagunas, antinomias en la legislación. Esto no es cierto, ¿no? O sea, cualquiera que tiene tercer grado o tercer ciclo de derecho sabe que en el derecho legislado también se presentan lagunas, contradicciones, aporías, ¿no? Antinomias. Entonces, es otra finalidad que tenía la supuesta eh, asunción al mando del legislador por parte del Parlamento, creer que la legislación estaba totalmente garantizada en su unidad y coherencia con un Parlamento, cual no es cierto. Eh, y finalmente, también esto de la libertad genérica, que ya habíamos hablado, que hay casos muy particulares que se tienen que regular, incluso contrario a el principio de libertad por antonomasia, que es un principio que, si bien proviene del Estado de Derecho, hoy tiene también otros ribetes, ¿no? Una forma muy distinta de entenderlo a la luz de la Constitución. Sigamos entonces. ¿Qué es la Constitución? Con esto, el segundo tema para hablar de lo que aquí nos importa, y voy rápido también. ¿Qué es finalmente entonces la Constitución en un Estado constitucional? ¿Qué se ha dicho antes de la Constitución procedimental y qué podemos decir ahora de la Constitución del Estado constitucional? ¿Qué Constitución reclama un Estado que se llame constitucional? Una Constitución, primero, es un lugar, un punto en común para dar soluciones generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución tiene en su interior o recoge cláusulas que, por su amplitud, todos podemos estar de acuerdo. Jan, por ejemplo, o Fabiana, podrán tener ellos y yo mismo, todos, religiones distintas. Pero estamos de acuerdo en que cada uno debe respetar el derecho del otro. Entonces nos ponemos de acuerdo en una cláusula tan general como el respeto a la libertad religiosa. Es un punto común. Por eso que esta palabra de zona de mediación no es mía, es del profesor ya extinto, el profesor español Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Entonces la Constitución es un punto intermedio, es la zona de acuerdo de los grandes desacuerdos. O sea, todos estamos de acuerdo en que debe existir el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad también, mucho más concreto incluso. Pero no estaremos de acuerdo en los casos en los que esa privacidad deba ceder ante la libertad de información. Eso nos pondremos de acuerdo luego, pero en la Constitución como texto hay una zona de mediación, hay un carácter necesario. Este dato, ciertamente, ya existía. También, perdón, debo señalar que en este elemento de Constitución como zona de mediación, por supuesto, el profesor Elías Díaz, seguramente es muy conocido su trabajo sobre la Constitución como zona de mediación, pero también el profesor Ernesto Garzón Valdés. Y estos grandes acuerdos de la Constitución como zona de mediación desembocan precisamente en un elemento también importante y que este escrito, creo que con mucha puntualización por el profesor Haberle, que la Constitución es un producto cultural, ¿no? Es producto de una sociedad. No puede haber una Constitución impuesta, ¿no? O sea, muchas veces los americanos, sobre todo en el pasado, han ido a países en el África, en Asia, a llevar propuestas constitucionales y a decirles cómo tiene que ser su realidad, cuando esto no se puede hacer. O sea, hay precisamente un americano, el profesor Bruce Ackerman, que tiene un trabajo lindísimo que se llama Life Constitution, ¿no? Y empieza con este ejemplo de que a él van a buscarlo de un país oriental para hacerle la Constitución. Y él les dice, pero yo no puedo hacer algo de una realidad que no conozco. Y es cierto, o sea, cierra este ejemplo diciendo que también, al igual que Haberle, obviamente, se conozcan, pero en dos formas totalmente distintas, que la Constitución es un producto de lo que pasa y de las situaciones que han recogido a lo largo del tiempo una sociedad concreta determinada. Y eso es totalmente cierto. El profesor García Toma tiene un ejemplo lindísimo sobre esto de por qué, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico peruano
tenemos el derecho a que no se nos, el derecho fundamental además, a que no se nos quite el pasaporte. Y esto pasaba, o sea, y esto es fruto de que en los gobiernos militares, la principal arma para atrapar a los, a los que estaban contrarios al régimen era quitarles el pasaporte, ¿no? Y entonces es un dato cultural tan importante que se mete a la Constitución finalmente del 79 y termina también en la Constitución del 93. Por otro lado, la Constitución, ahora, todo hasta aquí lo dicho, quizá un poco de matiz con la Constitución como cultura, pues ya era un concepto que ya existía, ¿no? En el Ancient Régimen, o perdón, en el Estado decimonónico, ¿no? El Estado de Derecho. Lo nuevo quizá son esto del respeto a la supremacía constitucional que viene con, de la mano con el entendimiento en nuestro ordenamiento jurídico, en los ordenamientos jurídicos del civil law, específicamente porque en el common law ya se había entendido esto, que la Constitución es capaz por sí misma de controlar la labor del legislador, ¿no? Es el principio que ya existía muchos años antes en Estados Unidos y que nosotros conocíamos de su existencia, pero no le habíamos tomado la suficiente atención. Es el principio de supremacía de la Constitución, y la Constitución entendida, por tanto, ya no como una norma política o como una declaración de derechos, sino como una norma absolutamente jurídica, ¿no? Y finalmente, es otro dato importante que también viene de antes, pero que es recopilado todo esto junto, es el contenido de los principios, ¿no? Los derechos como una garantía muy particular y que son actuables. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, y esto pueden encontrar muchas sentencias en el Tribunal Constitucional, no podemos hablar de derechos programáticos, ¿no? O sea, ese derecho a la salud que muchos dicen, no, es un derecho programático. No, no, no. Lo que pasa es que sí hay que tener atención al presupuesto, no todo se puede hacer, por supuesto, pero no puede ser en la medida en que el legislador o el ejecutivo quiera, sino en la medida que la Constitución lo demande, y por tanto es posible demandar, por ejemplo, la falta de penales, como ha pasado en el caso del hacinamiento, que resuelto el año pasado por el Tribunal Constitucional, y no decir, bueno, pues esto no me corresponde, eso no le corresponde a la Constitución. No, la Constitución razonablemente, y por tanto no es que sea programático, sino que razonablemente puede eh, eh, ordenar al Estado que tome acciones concretas sobre esto. Y por eso es que el tribunal, con toda lógica, ordena que o se amplíen penales o se van a empezar a cerrar, ¿no? Entonces, esta es la situación de la Constitución actual. Bien. Y entonces, el Estado constitucional, para ir entrando en lo que a mí me interesa, que creo que voy muy mal de tiempo, me estoy extendiendo demasiado, trataré de ir más rápido, demanda una constitución rígida, que no es otra cosa que una constitución escrita y con normas especiales para su modificación, una constitución que tenga una fuerza vinculante, una fuerza de impacto, capaz de controlar al legislador, capaz de controlar a la demás reglamentación y a los demás dispositivos legales y a los demás órganos de poder, ¿no? Una constitución además que tenga una aplicación directa. O sea, ya no es que la norma constitucional requiere una legislación y mientras no la haya no pasa absolutamente nada, ¿no? Ni tampoco quiere decir que la norma sea una norma, insisto, programática, expectativa y que el legislador verá cuándo la aplica. Esto es las demandas de ese impacto de la Constitución y que se retroalimenta con el Estado constitucional, ¿no? Y este otro elemento es que la Constitución está judicialmente garantizada. Eso quiere decir que existen procesos constitucionales o formas judiciales para actuar la Constitución. Antes, el profesor Romboli, por ejemplo, que es un profesor italiano bastante veterano, pero muy activo hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? Cuenta que cuando él nació, que es en la época posterior al 43, o sea, casi los fines de la guerra, ¿no? Y cuando él ya era abogado, antes de la Constitución del 54, perdón, entonces él nació en el 34, me equivoco, antes de la Segunda Guerra. Y cuando él era ya abogado, en el Poder Judicial era risible, era curioso, ¿no? Era muy llamativo que alguien invoque la Constitución.
la Constitución no era parte prácticamente del ordenamiento jurídico. La Constitución era parte pues, de la política, de las declaraciones de las declaraciones políticas, de las intenciones, pero no era una norma que sea reclamable en sede judicial. Lo que no pasa en el Estado constitucional. En el Estado constitucional tienen que haber, y como dicho sea de paso, ha dicho la Corte Interamericana, procesos constitucionales que son implícitos al Estado constitucional, que son el amparo, el habeas corpus. El amparo puede cumplir funciones del habeas data, por supuesto, o como pasa en algunos países como Argentina, el amparo puede cubrir incluso el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Como pasa, en México, donde el amparo tiene una fase de proceso de inconstitucionalidad, o como pasa en Chile, donde no hay proceso de habeas data, pero el amparo cubre también estos derechos por el habeas data. Como quiera, como de una forma u otra, hay una garantía judicial de la Constitución. Esto es aparte, ¿no? Esto no se desprende de los procesos de control de la legislación de la Constitución, que está más bien en la fuerza vinculante de la Constitución. Es decir, del elemento de fuerza vinculante se desprende Judicial Review of Legislation, o sea, lo que nosotros reconocemos como control difuso, y también el control abstracto de la Constitución, porque esa fuerza de impacto es que permite al legislador ser controlado por la Constitución y por un órgano constitucional por consecuencia. Otro elemento importante del Estado constitucional y que son consecuencias ya de lo anteriormente dicho es que la Constitución permite a los jueces hacer una interpretación de la ley conforme al texto. Y claro, ustedes conocerán mejor que yo la diferencia entre disposición y norma, ¿no? Que cuando el juez la analice puede, incluso si es que la norma, si es que la disposición tiene más de un sentido interpretativo, es decir, tiene varias normas, eliminar la interpretación de una norma que no es conforme con la Constitución y quedarse con la interpretación o con la norma que es conforme con la Constitución. Lo repito para reordenar, para aquel que haya olvidado esta parte. El Estado constitucional, ¿no? Y la teoría de la Constitución reclama que cualquier dispositivo normativo, una disposición, un texto normativo, un artículo determinado, un conjunto de signos lingüísticos de carácter normativo, sean entendidas como una disposición, ¿no? Pero la interpretación que sale de ellas, que puede ser una, dos, tres, cuatro, pueden haber muchos sentidos interpretativos, son normas, ¿correcto? Si todas esas normas son contrarias a la Constitución, es decir, todas las interpretaciones posibles de la disposición son contrarias a la Constitución, lo único que le queda al Tribunal Constitucional o al juez de la Constitución es anular la disposición. Pero si es que en este trabajo interpretativo que está realizando encuentra que una interpretación es conforme con la Constitución, no elimina la disposición. Lo que elimina son las demás interpretaciones. Prohíbe las demás interpretaciones para tratar de rescatar la ley, para tratar de rescatar el texto. Y hace disposiciones o hace sentencias interpretativas o hace interpretación conforme a la Constitución en un Estado constitucional. En un Estado constitucional que además, creo que este es otro elemento y que no lo he puesto, pero que creo que puede ser agregado aquí, es que el juez no está más vinculado únicamente, sí está, aquí está, sobre la sobreinterpretación, ¿no? El juez no está más vinculado solo a la ley, sino estando vinculado a la Constitución, lo que hace es llenar todo el ordenamiento jurídico de una interpretación constitucional. Por eso es que aquí este elemento se llama sobreinterpretación. Hace no más de 20 años, es decir, cuando yo todavía estaba en la facultad, que han pasado, o sea, cuando iniciaba la carrera, que han pasado aproximadamente unos 15 años, el derecho más importante, mi facultad al menos, y creo que también en San Marcos, era el derecho civil. O sea, la madre de todo el ordenamiento jurídico era el derecho civil, era el derecho más respetado, digamos, por parte de los profesionales, ¿no? Y las normas civiles estaban y no tenían cuestionamiento alguno, mucho menos las normas, por ejemplo, de derecho de familia. Hoy, quizá a partir del 2000
6, 7 en adelante, es decir, en los últimos años de mi carrera en pregrado, eh, ya se vivía, y hoy más que nunca, un cambio muy significativo con relación a esa percepción. Tanto así que el derecho de familia, por ejemplo, ha tenido un impacto enorme con la Constitución. Y se habla de interés superior al niño con matices constitucionales, ¿no? Se habla de la adopción con forma constitucional, se habla o se discute de la unión civil de personas del mismo sexo, ¿no? Impensable antes con el código o con la forma en que está redactada el Código Civil, ¿no? Y se habla del derecho de los padres sobre los hijos y de los hijos con los padres. O sea, yo creo que uno de los derechos que más impacto ha tenido es el derecho familiar de la Constitución. Pero todos los demás, ¿no? El acto jurídico, el derecho internacional privado, el derecho de personas, por supuesto, ha tenido un impacto enorme. Y toda la demás legislación, creo yo, inclusive la legislación tributaria, si no vean los últimos debates que hay sobre si el Tribunal Constitucional eh, le quitó o no la potestad a la SUNAT de cobrar los atrasos de los que había sido pasible de multa sobre multa y de multa sobre retrasos por parte de Telefónica. Entonces, la Constitución se mete en todos los ámbitos, hay una sobreinterpretación, por eso dice de la Constitución, y en materia penal ha sido también el impacto enorme, si no recortemos los procesos que se han tenido que reabrir por haberse hecho vulnerando normas constitucionales en el régimen oscuro del presidente Fujimori, que terminó condenando a muchas personas de forma arbitraria, ¿no? Y contraria a la Constitución, con jueces sin rostro, tribunales militares, todos estos juicios que luego tuvieron que ser hechos, muchos vueltos a encontrar culpables, pero ya de una forma constitucional. Otro elemento importante del Estado constitucional y que nosotros lo hemos sufrido realmente en los últimos tiempos es la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, ¿no? O sea, zonas que antes eran absolutamente vedadas para el juez, como por ejemplo controlar la disolución del Congreso o el proceso de vacancia, ¿no? Normas absolutamente políticas en principio, hoy son objeto de cuestionamiento, hoy son objeto de pregunta y de respuesta por parte del Tribunal Constitucional y también de la justicia constitucional. Todo este marco, todo este conjunto de elementos es que conforman eh, el Estado constitucional. Ahora sí, dado este enorme, y me disculpo por ello, notas de inicio sobre el Estado de Derecho, el Estado constitucional, y el Estado procedimental o la Constitución entendida como un procedimiento, hablemos de la democracia o democracia procedimental, que es esta forma antigua, que es esta forma clásica, ¿no? De la cual ya hablaban los griegos, de la cual ha hablado mucho Platón, como una forma de gobierno, ¿no? Que permite o que contiene reglas para la toma de decisiones más justas, más ajustadas a lo que quiere la mayoría, ¿no? Es decir, entonces, un elemento o una descripción, no sé si llegue a concepto, pero sí por lo menos me quedaría satisfecho con una descripción, es que en la democracia o la democracia procedimental, me gustaría, o democracia formal, si así lo quieren, eh, es una forma de gobierno. Ustedes saben que hay formas de Estado, formas de gobierno. Esta es una forma de gobierno. Dentro de las formas de gobierno es cierto que hay regímenes de gobierno y sistemas de gobierno. Este es un sistema, es una forma de gobierno que forma parte de un sistema de gobierno, ¿no? Ya bastante clásica, pero siempre vinculada al principio de mayorías y minorías, es decir, al principio de los acuerdos por parte de la ciudadanía, todo, que todo ello se engloba en la soberanía popular, es decir, del gobierno, de la gente, para la gente. A la vez, insisto, y ahí está en la ficha para que pueda hacer una idea fuerza, es que implica las reglas de procedimiento, las formas, cómo se va a proceder para eh, tomar decisiones. Si ustedes recuerdan los elementos del Estado, poder, ciudadanía, territorio, qué sé yo, podemos ver que la forma de gobierno se da si sumas, si
en patas dos elementos importantes. El elemento poder, es decir, cómo se va a gestionar el poder, ¿no? Cuál va a ser la ideología de ese poder, más el elemento ciudadanía. Estos dos elementos forman la forma de gobierno. Como ya había dicho, hay sistemas de gobierno, hay sistemas políticos, hay regímenes de gobierno, ¿no? Los regímenes de gobierno describen, como seguramente ustedes recordarán, el sistema jurídico-político, ¿no? Si es un sistema presidencial, si es un sistema semipresidencial, es un sistema parlamentario, eso se define, como ustedes recordarán, en el régimen político. Mientras que en el sistema político se define la ideología y la forma de organización y la toma de decisiones. Aquí podemos encontrar, por supuesto, el autoritarismo, ¿no? Los estados confesionales y, sin duda, la democracia procedimental, que es la que aquí nos interesa. En la democracia podemos hablar a su vez de teorías clásicas que apostaban y que pedían una democracia directa, y después, por casi la imposibilidad de llevarlo a cabo, también de una democracia representativa. La democracia directa precisamente está Rousseau, yo creo que en gran medida también Montesquieu, pero no en gran, o sea, no en enorme medida, no en una medida significativa, porque recordarán ustedes que Montesquieu no elabora demasiado sobre cómo se debe aterrizar la democracia. Es, por supuesto, un convencido de que la forma de gobierno debe ser la democracia, pero no discurre mucho sobre si la democracia debería ser directa o representativa, que además viene después, viene unos años después, con la elaboración de Sieyès. ¿Qué quiere decir la democracia directa, ¿no? O la democracia de primera mano, ¿no? Que nuevamente sigo hablando de democracia en un sentido procedimental, no en un sentido sustancial que veremos casi al final. La democracia en un sentido procedimental y además de carácter directo, dice Rousseau, es cuando la ciudadanía sola se gobierna. Y si hay que tomar decisiones, pues cada uno tiene que ir y emitir su voto o decir su opinión, y ahí se tomará una decisión contando a toda la ciudadanía. Por supuesto que Rousseau pensaba en un voto plebiscitario, es decir, que vota el hombre jefe de familia que tiene algo que perder, digamos, o sea, que tiene propiedades, etcétera, y no vota aquel que no tenga nada, sea legalmente, digamos, esclavo, o que sea un ebrio habitual, una persona vendida a quiebra, el que no tiene que perder, en los términos de Rousseau, no está llamado a ser parte de la democracia directa, ¿no? Entonces, pero igual son muchos, ¿no? Y las decisiones, además, que tiene que tomar el Parlamento o el gobierno, ¿no? Si es que es de forma directa, son muchas. Las posibilidades o las situaciones en las que tiene que ser son muchas. Siempre se critica al Parlamento de decir los vagos, los que no hacen nada, sí, un montón de chistes además sobre ello, ¿no? Eh, pero lo cierto es que la tarea legislativa es ardua, hay muchas comisiones, hay muchos temas técnicos que tratar, un tanto de forma, de estilo, ¿no? Sino temas de fondo, de si conecto, ¿no? De si es realizable o no. Entonces, todas estas situaciones serían inviables y de hecho no hay ningún país sobre la tierra que tenga una democracia directa, ¿no? Por supuesto que hay nombres que se han tomado así para partidos, organizaciones políticas, pero no hay forma realizable de que todo el Perú tome decisiones, ¿no? Sobre todas las materias. Hay sin duda grandes participaciones en asuntos varios, pero no puede ser para todas las situaciones. Imagínense que tengamos que votar un código civil, una ley aeronáutica, una ley de transportes, una ley no sé, orgánica del Ministerio de Defensa. Para cada cosa tener que reunir a toda la ciudadanía peruana es prácticamente imposible. Tendríamos que votar a diario y eso es poco practicable, además de la contabilidad de los votos, ¿no? Entonces, precisamente por ello, de forma bastante rápida, algunos años después, aparece Manuel Siqueiros, que ustedes lo recordarán además por ser el enorme creador de estas formas constitucionales o de la forma constitucional y de las reformas constitucionales, es decir, del poder
constituyente y los poderes constituidos, ¿no? Pero él también ensambla le da, digamos, el gran matiz de la teoría de la representación de la democracia procedimental, que significa que hay que actuar en el Parlamento todos, pero a través de representantes. Nuevamente, Sieyès también está pensando, al igual que Rousseau, en democracia representativa, pero plebiscitaria, es decir, no votan aquellos que tienen algo o no tienen nada que perder, ¿no? Y finalmente, dentro de estas teorías del contrato social y de la representación, está una teoría de la democracia semidirecta que es creada por un autor un poco a veces, o muchas veces desconocido, pero que ha sido enorme también, que es John Russell, ¿no? Eh, Dentro de la democracia directa, solamente algunas ideas más. Quizá no es una doctrina muy practicada, que es algo que además ya había mencionado, ¿no? Había algo que yo no había dicho, y ya lo estaba precisamente viendo. Sí, bueno, en una sociedad organizada, sí, creo que todas las ideas las he agotado. En cambio, para una sociedad representativa, la evolución que traza, digamos, Sieyès es esta, ¿no? El estado de naturaleza, es decir, el estado o la situación en la que el hombre no podía decidir nada y vivía en un estado de autogobierno, defiéndase quien pueda, la ley del más fuerte, ese es el estado de naturaleza, ¿no? Y luego, recién se da la construcción del Estado por todos los integrantes, la fundación del Estado, y ahí viene la forma de cómo hacer que el pueblo sea representado, que las decisiones se tomen por una representación. Estos son los tres presupuestos, digamos, que enmarca Sieyès para hacer de la democracia una posibilidad viable a través de la representación. Y Sieyès, como ya les había mencionado también, que crea esto de poderes constituidos, poderes constituyentes, ¿no? Eh, Tiene o piensa precisamente por ello en representantes extraordinarios y representantes ordinarios. Los extraordinarios son sin duda para hacer la constitución, para el momento de la creación de una constitución, de la redacción de una constitución nueva, en casos que se requiere. Mientras que los representantes ordinarios son aquellos que van frecuentemente al Parlamento para aprobar leyes generales. Sieyès no está pensando en un trabajo continuo, pero sí de mucho más actividad que hacer solo una constitución, ¿no? En la lógica de Sieyès, los representantes al Parlamento podían votar cada 3 meses, cada 6 meses, o sea, aglomerar, aglutinar la labor y luego votarlas de inmediato. La actualidad de nuestra sociedad nos dicen que eso no es posible, ¿no? El trabajo de un parlamentario, insisto yo, eh, es arduo, es muy demandante, y si a eso le sumamos no solamente la potestad eh, de legislar, sino también la de fiscalizar, que es otro de las grandes tareas, digamos, quizá incluso más enorme que la de legislar, entonces estamos imposibilitados para avalar una propuesta como la de Sieyès. Ahora, recordarán que incluso el profesor Lowenstein decía que eh, la principal labor del legislativo no es legislar, sino más bien fiscalizar, ¿no? Y él proponía que sea denominado el poder fiscalizador al Parlamento, ¿no? Que es su labor, digamos, más fuerte. Eh, pero bueno, en todo caso, Sieyès es el que crea este instrumento del sufragio, nuevamente pensado en las personas que podían tener una situación pasible de pérdida y que recién en esas circunstancias podían votar. Hay algunas conclusiones sobre la democracia representativa que me gustaría esbozar, pero quizá aquí sí comentar algo con relación a la votación, ¿no? La votación, no en los términos de Sieyès, pero es decir, que solamente vote aquel que es suficientemente responsable, sino que sí implica intrínsecamente una responsabilidad enorme.
Y por eso que el voto tiene condiciones, por ejemplo, de ser mayor de edad, es decir, de cuajar bien las cosas, de conocer bien a los candidatos, de conocer bien las propuestas de gobierno. Esto es muy importante. El voto es una enorme responsabilidad, además que implica precisamente este término de reflexión, por eso que hay ley seca, para que uno pueda reflexionar el voto ya fuera del aturdimiento de la campaña, y por eso precisamente existe el cierre de campaña, ¿no? Para que uno pueda ya cavilar, sopesar las cosas, ¿no? Y incluso se prohíben manifestaciones, marchas, ¿no? El Tribunal Constitucional Español conoció un caso muy interesante en el cual las elecciones coincidían con el 8M, ¿no? Con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y que muchas veces es utilizado por algunas canteras políticas para llevar, ser una tienda política, ¿no? Y las elecciones eran ya el día 9 o 10, si mal no recuerdo, en España, y entonces la Comunidad de Madrid le deniega a la marcha a las personas, a las mujeres que querían salir al 8M. El caso llega al tribunal y el tribunal, por suerte, razona de que el 8M, si bien podía ser utilizado, ¿no? Con motivos políticos, en principio el 8M no tenía ninguna bandera, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda, y por tanto la reunión no se podía prohibir. Pero sin duda, todas las otras demás reuniones, ¿no? Tanto por la ley como por la Constitución, están prohibidas porque ya estamos en un tiempo de reflexión. Por eso que se prohíben también sacar estadísticas, encuestas sobre las preferencias del electorado, porque el electorado en este momento, nosotros debemos estar reflexionando sobre lo que va a ser el día domingo, ¿no? Entonces, la votación, pese a que no es el elemento central de la democracia, como vamos a ver a continuación, ¿no? Sino que implica también reglas del procedimiento, o sea, y reglas de representación, reglas de cómo se toman las decisiones, y por eso que es un elemento, por ejemplo, en Rawls, la democracia, e implica, pese a todo ello, el voto implica una gran responsabilidad, es un enorme elemento de la democracia. Entonces, varias condiciones con motivo de la democracia representativa. No es posible que exista democracia en ausencia del voto popular. Es decir, si tenemos reglas para tomar decisiones, tenemos formas adecuadas, incluso tenemos un parlamento, un ejecutivo, etcétera, pero no hay voto, por eso es sustancial el voto, no estamos ante una democracia. Es un elemento gravitante, imprescindible, pero no suficiente. Ojo con eso. Y ahí precisamente está en nuestra segunda condición. Puede que existe voto, pero no exista democracia, porque muchas veces las votaciones, no solamente aquí en Perú, como en el año 2000, sino en muchos otros espacios, en muchos otros territorios, países, ¿no? Existen votaciones, pero esas votaciones son fraudulentas. Creo que han habido votaciones fraudulentas en Venezuela, las han habido incluso cuestionadas. No sé cómo terminó el caso, sinceramente, no sé si se llegó a determinar o no, pero en Bolivia, en las últimas elecciones que terminaron con Evo jugando del país, se cuestionó mucho la existencia de un fraude. Y entonces la existencia de la sola votación no implica que haya democracia. La democracia tiene otras condiciones, como por ejemplo, por eso decía que la votación no lo es todo, también la alternancia en el poder, ¿no? Además de las reglas de la forma de tomar decisiones. Entonces, precisamente la democracia implica al menos estas tres características: voto, reglas y alternancia. Sigamos entonces con lo que es la democracia semidirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque este elemento es insuficiente, ahí está, creo, precisamente por ello la teoría de la democracia representativa es insuficiente. Y claro, recordarán ustedes que hace casi un año también hubo una enorme discusión de la mano de una sentencia del Tribunal Constitucional que discutió, no llegó a reconocer desde mi perspectiva,
discutió sí, y hay un par de votos muy interesantes sobre el derecho a la protesta. Y es que, como ha trabajado muy bien Roberto Gargarella, en el Perú, pese a que tenemos democracia, e incluso esto que vamos a ver a continuación, que es la democracia semi-representativa, los canales para la toma de decisiones, para canalizar una queja, una propuesta, y para que ésta sea atendida además, son insuficientes. Hay grandes sectores de la población que no son representados, que tienen demandas que no son cumplidas y que nadie las escucha. Solamente veamos para muestra un botón, como se dice, que días antes del inicio de la pandemia había madres, padres y niños contaminados con plomo de Cerro de Pasco, acampando de forma casi inhumana y muy triste, en verdad, fuera del Ministerio de Salud. Pero nadie les hizo caso al final, ¿no? Entonces, las poblaciones, por ejemplo, de la selva, que son poblaciones, muchas de ellas de clases D, E, no son representadas. Y el dengue ha estado también muy fuerte y la atención ha sido mínima, nuevamente con motivo del Ministerio de Salud. Entonces, hay poblaciones minoritarias que no pueden canalizar sus demandas, pese a que tienen el poder del voto. Creo que esto es también consecuencia para que hoy en día existe una alta tasa de gente que no sabe por quién votar, porque con ninguno de ellos, más allá de las que propuestas sean malas o buenas, son eh, son objeto de sentirse representados, no los hacen sentirse representados. Entonces, si no se sienten representados, lo que mucha gente hace es votar por odio, es votar por venganza, el voto vengativo, que ha llevado, por ejemplo, a tantos jóvenes a tratar de burlarse del voto, votando por el FREPAP y haciendo que tenga una bancada realmente interesante en el Congreso 2021, ¿no? Y que también, por ejemplo, ha llevado a ideas radicales, ¿no? O sea, la radicalización de candidatos que hoy se vive, no solo en Perú, sino en Latinoamérica en general, es precisamente por esta desconfianza, ¿no? Y por eso es que tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos el caso argentino, ¿no? Donde ha triunfado estas opciones, digamos, un tanto extremas, y que aquí no ha sido muy diferente. Los candidatos que hoy estamos teniendo muy de cerca en las encuestas son candidatos que tienen políticas extremas, ya sea de derecha o de izquierda, pero son candidaturas extremas en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque precisamente hay esta desconfianza, este desazón, este mirar al poder desde lejos y que prácticamente no me representa, ¿no? Tengo un querido amigo yo de mi infancia, del colegio, que hace poco, él es médico, me decía, mira, a mí no me importa quién gane, lo que yo quiero es salvar vidas, ¿no? Yo soy médico, así que mejor me preocupo en eso. Y yo le digo, pero es que tú no te das cuenta que detrás de tu voto está saber quién va a comprar las vacunas, qué política de salud va a haber, qué decisiones se van a tomar respecto a lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, pero la gente, no solamente en la clase D, E, como dicen muchos medios, sino incluso en la clase A, B, C, no saben, tienen este descontento y tienen este desazón por parte de la falta de representación. Para todas estas aporías, para todos estos problemas, en principio Condorcet, que ya lo había mencionado, piensa en esta democracia semidirecta, ¿no? O sea, mecanismos adicionales a la democracia representativa, al voto, a las reglas, a la alternancia, para completar, ¿no? Para que el ciudadano se pueda sentir más representado. Y, por ejemplo, está el referéndum, ¿no? El referéndum que sirve para muchas cosas, incluso para modificar la Constitución. No se puede hacer, evidentemente, por razones tributarias, no se puede hacer para disminuir derechos, ¿no? Todas las previsiones que están en la Constitución y la ley, pero que sirve como un mecanismo para ayudar al ciudadano a tener mayor participación, ¿no? Además, el ciudadano unido en una determinada cantidad puede también presentar iniciativas legislativas. Hay una ley concretísima que es la 26728, si es que en este momento no me falla la memoria, que contiene el procedimiento y la forma en la que el ciudadano puede hacer llegar una iniciativa legislativa que incluso si no es aceptada por segunda vez podría
ser objeto y propuesta del referéndum si es que estas personas logran tener el número de firmas necesarias para hacer un referéndum, ¿no? O sea, y esa ley aprobada por referéndum no se puede modificar, o sea, es una ley muy bella para tener este acercamiento con el poder y sentir que el ciudadano es el que finalmente legisla, ¿no? Debería esto, por ejemplo, concientizarse más, estudiarse a más profundidad, explicarse más, porque quizá en una próxima oportunidad donde tengamos la posibilidad, los amigos de Café Jurídico podrían desarrollar un tema de democracia semidirecta para ver los presupuestos para un referéndum convocado por la ciudadanía, para ver el procedimiento para la iniciativa legislativa de la ciudadanía, etcétera. Y por supuesto, algo que sí ha sido reformado, porque está muy suelto, mientras no afectó a Lima, las reglas fueron bastante genéricas, pero ahora que hubo una remoción o una propuesta de remoción, eh, ustedes sabrán, en el caso de la señora Villarán, ahí recién se modificaron y se agravaron las reglas para esta remoción y revocatoria de autoridades, ¿no? Que es también un procedimiento muy interesante que permite al ciudadano cuestionar la labor de los representantes. Eh, Finalmente, dentro de estos elementos de la democracia semidirecta está la rendición de cuentas. Yo creo, compartiendo un poco con lo que dice mi querido amigo y profesor Juan Manuel Sosa Sacio, que el derecho a la protesta es un derecho de carácter político antes que derecho de la persona en sentido primario, ¿no? Sino un derecho más con dientes, como dice él, y quizá, ¿no? Habría que estudiar más, esto lo estoy diciendo a bocajarro, pero quizá es posible incluirlo dentro de estas categorías de la democracia semidirecta. Podría ser una alternativa porque precisamente la protesta va de la mano con una demanda no atendida por la democracia formal, por la democracia procedimental, por la democracia básica en el sentido de democracia representativa, ¿no? Entonces, la protesta nos permite ser escuchados en masa para que el poder recién reaccione, ¿no? Por eso que debe ser ampliamente garantizado. Lo que no incluye, por cierto, desde mi punto de vista, ninguna forma de violencia. O sea, ahí sí discrepo yo con el querido profesor Carlos Ruiz Molleda y también con el querido profesor Juan Manuel, en la medida en que ellos sostienen que el derecho a la protesta debe incluir ciertos niveles sí, hasta ciertos niveles, dicen, no son específicos cuáles, niveles de protesta. Yo creo que no. La protesta está prohibida, la violencia de ambas partes. Ni la ciudadanía puede ser violenta, ni la represión, por supuesto, y con mucho más fuerza, porque está legislado, no puede ser violenta. No está permitida la violencia. La violencia no conduce a ninguna forma. La marcha puede ser muy ruidosa, puede ser muy eh, vituperante, ¿no? Incluso sin llegar al insulto. O sea, eso no está permitido. ¿No? O sea, no tiene ningún sentido insultar, por ejemplo, a la policía, porque la policía no es el objeto de tu protesta o de tu queja específica, es la falta de atención. O sea, el ciudadano que vestido de policía, que está cuidando una calle, tiene la culpa de tu desatención del gobierno, ¿no? Entonces, el insulto a la autoridad no tiene ningún sentido. Por supuesto que cabe altos niveles a los funcionarios públicos, ojo, eso es otra cosa, a los funcionarios públicos involucrados con la desatención, cabe altos niveles de espacios de libertad de expresión, o sea, hacer memes, hacer dibujos, ¿no? Eso está totalmente permitido, ¿no? Porque entenderán ustedes que cuando uno es funcionario público tiene mayor necesidad de tolerar, una mayor carga de tolerancia a esta forma de comunicación, porque los funcionarios públicos son más sujetos a fiscalización, a supervisión, ¿no? Y por eso que deben soportar mayores niveles de escrutinio. Por eso es que nadie ha triunfado por hacerle una caricatura a un político, ¿no? Y una queja contra eso, ¿no? Porque está permitido. Entonces, se permite amplios niveles de libertad de expresión, pero yo creo que el insulto, ¿no? Y el llamamiento al odio, ¿no? el hate speech, están prohibidos.
en fin, estas reflexiones sobre el derecho a la protesta podrían bien caber en democracia semi-representativa. Finalmente, ya para terminar, creo que he agotado mi tiempo, además de la democracia procedimental, tenemos una democracia sustancial, ¿no? Este es el elemento que complementa y que hace que la democracia no sea esa vieja democracia del Estado decimonónico, del Estado legal. Porque como ustedes recordarán, la democracia y también en el Estado legal se hablaba del quién y del cómo, del quién lo hace y de cuál es el procedimiento. Por eso que la democracia procedimental también son un conjunto de reglas, ¿no? ¿Para qué? Para que quienes, los ciudadanos, elijan a quienes al legislativo. Entonces, el quién y el cómo, ¿no? Esta ausencia de un control ha llevado nuevamente a perversiones, como en el régimen nazi, porque ustedes recordarán que la ascensión al poder de Hitler, y que se vuelva canciller, ha sido a través de un procedimiento absolutamente legal, ¿no? Quitarle el derecho a la ciudadanía y a la personalidad y considerarlos cosas y por tanto no sujetos de, por ejemplo, de propiedad, de matrimonio, etcétera, a los judíos en Alemania, fue a través de una ley votada con todo el procedimiento legal, es decir, quién votó al Parlamento y cómo a través del procedimiento legal, ¿no? Pero en la democracia sustancial, es el complemento en el Estado constitucional, lo que se hace es controlar también una pregunta fundamental, que es el qué. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué contenido? ¿Qué hace? ¿Cuál es la sustancia? ¿Es una sustancia compatible con la Constitución? Que ya hablamos que tiene una fuerza muy vigorosa en el Estado constitucional. ¿O estamos hablando de una cosa que es contraria a la Constitución? Entonces, por tanto, constitución del Estado constitucional y democracia sustancial que baña a su vez a la democracia formal o procedimental, están severamente unidas, ¿no? Inseparablemente unidas en el Estado constitucional. Y eso permite que la democracia a veces incluso se oponga a los derechos fundamentales, ¿no? Parece esto pues, traído de un mundo alternativo, ¿no? ¿Cómo la democracia se podría oponer a los derechos fundamentales? Por supuesto, cuando las grandes mayorías deciden en contra de un derecho fundamental, eso es repulsado por la Constitución, ¿no? O sea, si hoy como mayoría decimos, pues vamos a quitarle todos los derechos laborales a los profesores, y se vota y se alcanza el número, muy bien, eso va en contra de un derecho fundamental, por supuesto. Por supuesto, el derecho a la remuneración, el derecho al trabajo digno, ¿no? Entonces, vemos cómo la democracia hoy en día, estamos pensando en el cómo y en el quién, se puede oponer a los derechos fundamentales, que es precisamente el qué. Los derechos fundamentales le dan el qué contenido quieres darle a tu democracia. Y eso es precisamente el control que hace hoy el Estado constitucional. Creo que es todo, espero haber respetado el tiempo, no tengo un reloj a la mano, lo siento si me he excedido, así que le pido disculpas a cada uno de ustedes y también a Fabiana que ha moderado este tramo de la intervención. Muchas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias, doctor, una vez más por su interesante y provechosa disertación. Ahora, como lo habíamos mencionado, vamos a pasar a la ronda de preguntas, las cuales han sido seleccionadas durante toda la transmisión. Bueno, la primera pregunta la formula Carlos Rojas, nos menciona: ¿cuál es su posición frente a un actuar obstruccionista de una mayoría parlamentaria? ¿Tiene relación con el empoderamiento del legislativo que propone el positivismo? Repítemela, por favor. ¿Cuál es su posición frente a un actuar obstruccionista de una mayoría parlamentaria? ¿Tiene alguna relación con el empoderamiento del legislativo que propone el positivismo? Sí, tiene una relación. En principio, quisiera definir qué es obstruccionista, ¿no?
Yo creo que es obstruccionista el Parlamento que no permite al gobierno tomar decisiones que corresponden al gobierno, ¿no? Sin, mm, y sin en cambio, o en cambio, perdón, sí dudo que sea obstruccionista hacer labor de fiscalización. Hay que tener ahí mucho cuidado, hay que hilar muy fino, porque no es una nomenclatura clara, ¿eh? O sea, si uno no ha tenido la capacidad al momento de la elección congresal y presidencial, que en nuestro país son juntos, de obtener una mayoría, tiene que, tiene que gobernar con lo que tiene que llegar a grandes acuerdos, tiene que tener la paciencia de ser un gobernante y de tener incluso el poder en contra. Quizá un ejemplo lúcido o gráfico de esto es Churchill. Churchill no tenía una mayoría, su bancada estaba en contra de él, ¿no? Y lo que hace él es pues llamar a ministros que lo odiaban, que lo detestaban, ¿no? Para que gobiernen con él. Eso es ser demócrata. O sea, no implica de que, como no tengo bancada mayoritaria, pateo el tablero y los llamo a todos obstruccionistas. Así que hay que tener mucho cuidado con la definición. Yo, por ejemplo, creo que en el caso concreto del fujimorismo del Congreso 2016-2020, ha tenido momentos obstruccionistas cuando se ha decantado por hacer, por ejemplo, leyes que iban a contramano de lo que el gobierno pedía, o reformarlas totalmente y vaciarlas de contenido las propuestas legislativas que hacía el Ejecutivo. Eso me parece sí obstruccionista. Pero hacer labor de fiscalización, de cuestionar ministros, de interpelarlos, de censurarlos inclusive, no estoy seguro, en verdad. No podría decir un rotundo no, pero tampoco un rotundo sí, porque es su labor. Miren, dicho sea de paso, o sea, si es que hoy en día, hoy, hablando en las circunstancias actuales, el Congreso no hubiese hecho el escándalo que hizo al principio por el caso del escándalo de las vacunas, nada se hubiese logrado. Se hubiera quedado en una nota de prensa, el escándalo de Twitter por 3, 4 días, y ahí hubiese quedado. Pero es el Congreso que forzó las cosas, hizo una comisión investigadora donde salieron congresistas que también se habían vacunado, hechos de paso, y ahí ya se cayó, pero hizo una buena labor de fiscalización. Y eso es lo que pasa a un Congreso. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una minoría? Tienes que aprender a gobernar con lo que tienes. Tienes que ser de un espíritu democrático tan amplio que te permita consolidar posiciones, cederlas, ¿no? Eh, Distinto fue, por ejemplo, en el caso del primer gobierno de Belaúnde, que no permitía el aprismo, que tenía bancada mayoritaria, que no permitía ni legislar. O sea, independientemente de que cuestionaron y censuraron a varios ministros, muchísimos en verdad, por eso que la Constitución del 93 cierra un poco ahí el caño, ¿no? Cuestionaron muchos ministros y tampoco dejaban legislar. Entonces, ahí sí creo que hay una connotación mucho más específica al obstruccionismo, ¿no? Insisto, creo que el Fujimorismo ha tenido momentos obstruccionistas, momentos equivocados, ¿no? Bastante equivocados en verdad, pero no sé si la fiscalización política sea necesariamente un elemento de obstrucción. Pero que sí, para contestar, terminar tu pregunta, sí tiene que ver con este empoderamiento y este rezago del decimonónico de tener un parlamento que pueda controlarlo todo, ¿no? Ok, doctor. La segunda pregunta nos la hace María Montoya y dice, en un supuesto de la censura del Parlamento y o la vacancia presidencial, ¿significa la debilitación de estas instituciones pese a estar acordes en un marco normativo constitucional? No, para nada. Al igual que se le pide amplia tolerancia y amplia base al gobernante, también hay que pedirle amplia base y amplia tolerancia al Parlamento. El Parlamento tiene todas las potestades para hacer una vacancia o hacer un impeachment contra los altos funcionarios del Estado, ¿no? Yo creo que no, que ninguno, ni la disolución ni la vacancia son
elementos inconstitucionales o elementos contrarios a una democracia formal o sustancial. Sin embargo, eso sí, también hay que hilar fino las circunstancias en las que se da, ¿no? O sea, no puede ser por inventos o por cuestiones no demostradas. Y me voy a los casos específicos que hemos tenido que sufrir. Yo creo que en la disolución del Congreso, por ejemplo, por parte del gobierno del expresidente Vizcarra, ¿no? Hubo también vulneraciones por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo había tenido todo el tiempo para observar el procedimiento y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y se le ocurrió presentar su proyecto de ley la mañana del debate. Eso me parece inaudito y descuidado, desprolijo. Además, que si bien el ministro puede participar en la Constitución, esta es mi lectura, y el tribunal no lo ha aclarado, la Constitución permite que los ministros participen en las sesiones, pero no dice que participen para hacer cuestión de confianza. Eso no se puede hacer. O sea, cuando se plantea una cuestión de confianza se tiene que seguir las reglas del procedimiento parlamentario, porque el Parlamento también es un poder. Sin duda, y así ratifico lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, sin duda, así como el Ejecutivo se equivocó, ¿no? Claro, el Ejecutivo se equivocó, el Legislativo se equivocó más todavía, con elegir a un miembro del tribunal y vaciar del contenido ciertamente lo que había pedido el Ejecutivo. Si me estás pidiendo que suspenda la elección y yo elijo un magistrado y recién te digo, ay, así te voy a hacer caso, o sea, ya no tiene contenido la moción de censura. Se equivocó además al suspender al presidente, se equivocó además en darle una confianza sin contenido, se equivocó además en poner a la señora Mercedes Arauz como supuesta presidenta. Entonces, todos esos datos, en especial el haber vaciado de contenido en esta denegatoria tácita que se hizo, tácita y no fáctica, como quieren llamarle algunos, permitía el cierre constitucional del Congreso. En el caso de la vacancia, y con esto termino, también hay que hilar muy fino. La vacancia no es el impeachment, o sea, no es un juicio político, ¿no? La vacancia está regulada de una forma muy genérica en la Constitución, ¿no? Y en el caso concreto de la vacancia contra el señor Martín Vizcarra, presidente de la República, creo que hubo también un enorme error en la segunda vacancia, que fue objeto finalmente de su salida. No así en la primera, porque en la segunda, yo creo que un elemento, y no es porque quiera ser penalista ni nada, muchos han cuestionado este elemento y han dicho, no, que esto no es un proceso penal, no, pero si bien puede ser una conducta deslenable para el presidente y lo pueden sacar, esta conducta tiene que ser altamente demostrada. Es un elemento necesario para la vacancia. Y en el caso concreto del señor Vizcarra, no hablo de la primera, sino de la segunda. ¿Cuál era? Que había postulantes, aspirantes a colaboradores eficaces por los cargos que pesan como gobernador regional. ¿Y qué pasa si no hay después, si no les aceptan la terminación, o perdón, la colaboración? ¿Qué pasa si solamente son los colaboradores y eso no se puede ratificar? Entonces no hay una alta carga de verosimilitud. No pasaba así en la primera vacancia, porque en la primera vacancia era innegable que los audios que se habían grabado en el despacho presidencial eran innegables, que era la voz del presidente, el presidente además las aceptó y eran absolutamente indignos. Lamentablemente esa primera vacancia no prosperó, ya para mí era jurídicamente correcto, la segunda no, pero se bajó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos. Gracias, Fabi. Ya, ok, doctor. La tercera pregunta de Jorge Barzola nos dice, ¿la Constitución como zona de mediación vulnera el derecho de las minorías, toda vez que su agenda reivindicativa no es de importancia a las mayorías? Por ejemplo, la comunidad LGBT y el conservadurismo peruano. Y yo creo que no, en verdad. Por supuesto que a la Constitución le falta muchas cosas por definirse, pero los grandes acuerdos están en blanco, ¿no? O sea, no hay cláusula constitucional, por ejemplo, desde mi perspectiva, como sí sucede en otros casos, como el Ecuador, por ejemplo, que imposibilitan, por ejemplo, y por eso ponía el caso de Ecuador, un matrimonio entre personas del mismo sexo.
sea, la Constitución está tan ampliamente legislada, ha sido tan mediadora, digamos, en este punto, para utilizar la palabra de la categoría que estamos hablando, ¿no? Que permite a ambos ponerse de acuerdo. Lo que falta es la voluntad jurídico-política. Y lo que falta es que, por ejemplo, un juez interprete que sí es viable y ya, ¿no? Como ha pasado en Argentina. El matrimonio de personas del mismo sexo salió desde el Poder Judicial, no del Legislativo. Entonces, ¿a qué quiero llegar para contestar de forma negativa, lamentablemente, tu pregunta y decir que no, yo creo que la Constitución es lo suficientemente amplia? Quiero llegar a reiterar este elemento de acuerdos para el desacuerdo. Es un elemento que lo trae Rawls, ¿no? O sea, la Constitución es un conjunto de acuerdos de que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Yo y usted y yo, perdón, estamos de acuerdo en que debemos opinar, pero quizás nuestras opiniones no sean las mismas. Ah, pero hay libertad de expresión, hay libertad de opinión, hay libertad de pensamiento, pero quizá nuestros pensamientos no coincidan y la Constitución está así planeada, así de amplia para llegar a esos acuerdos. En el caso concreto de las poblaciones vulnerables, en el caso concreto de las poblaciones LGTB, yo creo que la Constitución es lo suficientemente amplia para captarlas y seguir siendo la zona de mediación, pero lo que falta es la voluntad jurídica o política. Eso, Javier. La siguiente pregunta de Miguel Guamán nos dice, ¿existen personas que adoptan una posición apolítica? ¿Cómo se podría involucrar a ese gran sector participar en política? No, se entrecortó nuevamente. Escuché solamente algunas partes. Por favor, perdona. Sí, doctor. Existen personas que adoptan una posición apolítica. ¿Cómo se podría involucrar a ese gran sector participar en política? Ahí habría que aclarar en principio que no hay persona apolítica per se, o sea, a todos nos interesa un segmento de la política y es imposible no hacer política. Cuando uno está opinando si el regidor lo hace bien, si la municipalidad pasa adecuadamente por las calles a recoger la basura o no, está pensando políticamente, ¿no? Está haciendo una crítica política. Lo que sí es importante, y ahí sí tiene razón la pregunta, es cómo hacer más militantes, no apolíticos, o sea, no hay, yo creo que no son apolíticos, sino más participativos en la política, más involucrados en la política. Yo creo que las formas son básicamente dos. La primera, creando partidos que sean decentes y que tengan un programa. Decentes en la medida en que no tengan muchos condenados o ningún condenado en sus filas, ¿no? Cuando la política está llena de gente procesada, de gente condenada, eso a la persona que no está muy involucrada en la política y que es, por ejemplo, un técnico o que es una enfermera, ¿no? Y que no quiere pelearse con nadie, ni ganarse los pleitos por otros, ¿no? Entonces no le interesa acercarse más a la política. Pero si tenemos una organización firme, una organización decente, entonces serán llamados o tendrán esa posibilidad, ese poder de arrastre de jóvenes, ¿no? Que se sentirán atraídos a esa opción política. Pero yo creo que ese elemento de pulcritud, de responsabilidad y de no tener gente cuestionada y procesada es un elemento muy importante. Y el segundo elemento importante también depende de los partidos políticos, que es tener un ideario. Muchos de los partidos políticos que hoy participan, por ejemplo, en los comicios, en las fiestas electorales que vamos a tener, no tienen un ideario, no tienen la menor idea de qué hacer si llegan al poder como sistema, ¿no? A mí, por ejemplo, por más que pueda cuestionar y no estar de acuerdo con las opciones políticas de izquierda, ¿no? Y otras de ultraderecha, ¿no? Sí me gusta que tienen una clara idea de, por ejemplo, y sin mencionar partidos, reformar la Constitución, propuestas de asesinato de funcionarios públicos, o sea, muy bien, o sea, tiene una declaración de ideario y nosotros nos definimos leninistas, maoístas, marxistas, o sea,
hay un ideario, ¿no? Malo desde mi punto de vista, pero hay un ideario, ¿no? Y otros que se definen como ultracatólicos, conservadores, pro familia, ¿no? Ok, es al menos la base de un que te permite unir. Pero otros partidos que no presentan nada de eso, no saben qué hay, qué harán, y son lo que todos nosotros conocemos vientre de alquiler, no atrae. O sea, ¿cómo podría unirme yo a un grupo que no sé ni siquiera qué piensa? ¿No? En Estados Unidos y en Inglaterra hay partidos fuertes porque son conservadores, ok, ya sabes a lo que te atiendes. ¿No? Y ahí van limando asperezas, por supuesto que cada político tiene un punto concreto seguramente, pero en los grandes acuerdos, nuevamente para hablar de acuerdos, hay una unión. En el Partido Laborista en Inglaterra, ¿no? O en el Partido Conservador, hay estas grandes elucubraciones y esta posibilidad de tener gente impoluta, ¿no? De no tener condenados. Pero acá no. Más bien, la mayoría de líderes tienen una condena, o están en prisión, o postulan incluso como ha pasado en los comicios anteriores, desde la prisión, ¿no? Entonces, eso hace que la gente, los jóvenes, no se vean atraídas, creo yo, por los partidos políticos actuales. Eso, Fabián. Y la última pregunta de Carmen Rodríguez dice, ¿usted sostiene que la radicalización de la protesta como respuesta a falta de atención y canales de diálogos no deben estar permitidos? ¿Cuál sería el mecanismo adecuado para la atención de las demandas sociales? Oh, no. Dependiendo que entendamos nuevamente por radicalización. O sea, si es que por radicalización estamos hablando de la toma de carreteras, de la toma de incluso lugares públicos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Es una medida que hay que darle ciertos dientes. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? La toma de espacios públicos, por ejemplo, es un elemento muy importante en otros países, ¿no? Tomar un parque, por ejemplo, entrar eh, a Plaza Mayor, o estar al lado de la Plaza Bolívar, como ha pasado en los jóvenes con el sacrificio que han hecho hace unos meses, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Los espacios públicos, no se ejerce violencia contra los espacios públicos. Es más, yo creo que habría viabilidad constitucional para tener eh, estas formas de protesta que repercutan en espacios públicos, ¿no? Y yo creo que eso es viable. Si a eso entendemos por radical, estamos de acuerdo. Pero si radical incluye hate speech, o sea, claros llamamientos al odio, o sea, asesinemos a tal persona, destruyamos tal iglesia, quememos tal edificio, eso a mí no me parece viable, ¿no? Constitucionalmente, y yo creo que ya sale de proporción de lo que puede ser, y ya estamos ante la integridad de una persona, ante su derecho al honor, ¿no? Insisto, no me estoy refiriendo a memes, a insultos contextuales, a juego de palabras. Eso está altamente permitido. Pero el lenguaje de odio y el insulto puro y duro, eso no está permitido. Constitucionalmente no se permite una expresión así. ¿Por qué habría que avalarla para el derecho a la libertad de protesta? Y yo creo que tampoco la violencia, insisto, de ningún lado, ¿no? Soy muy crítico con la policía, pero también soy crítico con el ciudadano que en ese mal ejercicio de su protesta hace que agreda a agentes de la ley, ¿no? Es cierto, y no es una práctica correcta para mí, que sobre todo hay muchos conspiradores, vamos a decir así, que creen que una protesta recién es escuchada cuando hay muertos, ¿no? Si no hay muertos, no es protesta, dicen. Ese discurso no puede ser avalado por un derecho fundamental. O sea, eso es precisamente, está a un paso de decir, hay que permitir ciertos niveles de violencia, ¿para qué? Para que llame la atención, no. Hay que aprender a contener los derechos fundamentales, ¿no? A la luz de los derechos de otras personas. No me parece correcto que a una persona, por tener
una función que es la de resguardar la seguridad de toda la comunidad, como es un policía, sea agredido por ello. Ni tampoco, insisto, comparto que un agente de la ley, ¿no?, termine abusando de este poder, de la arma que le ha dado el Estado para cometer algún hecho en contra de algún manifestante. Entonces, para estar iguales, no se debería permitir la violencia ni de uno ni de otros. Gracias. Ok, doctor. Bueno, hemos culminado con la ronda de preguntas. Claramente un tema muy interesante. Doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento por su predisposición para la realización de espacios de participación y discusión como estos. Doctor, ¿algunas palabras finales o recomendaciones quizá? Solo palabras finales, no tengo ninguna recomendación. Agradecerte a ti, también a Jan, que junto con el Café Jurídico me han honrado con esta invitación, me he sentido muy a gusto. Ojalá se digan otras circunstancias y podamos interactuar más con todos ustedes, pero espero que lo poco que he podido hablar haya servido de alguna reflexión y de alguna validez para su vida personal o profesional. Les dejo a todos un abrazo. Las circunstancias aún no mejoran mucho con relación a la pandemia, así que cuídense mucho, vivan estas fiestas democráticas, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Protéjanse de todas las formas posibles, cuiden mucho a sus familiares, a sus padres, a sus madres, y nada, para todos un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salomé. En nombre del CAJDER se le hace extensivo el agradecimiento por habernos disertado el tema de democracia y elecciones. Bueno, de esta manera damos por concluido este diálogo jurídico. No olviden ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas virtuales para tener más información de posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás como CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, invitarlos a que sigan participando de los próximos diálogos jurídicos. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Buenas noches. Buenas noches.